Después de que una inundación devastadora destruyó mi casa hace 6 meses, mi hijo Sebastián, un abogado exitoso de 38 años, con casa grande en zona residencial exclusiva y auto del año estacionado en su garaje, se negó rotundamente a ayudarme cuando le pedí si podía quedarme con él temporalmente, mientras reconstruía mi vida desde cero, diciéndome con voz fría que sonaba más como extraño que como familia. Papá, no tengo espacio en mi casa, y honestamente ya es tiempo de que cada quien viva su propia vida. Así que a mis 64 años, viudo desde hace 3 años cuando perdí a mi esposa Clara por complicaciones de diabetes que la habían consumido lentamente durante década dolorosa, sin casa, sin ahorros significativos porque todo se había ido en tratamientos médicos para Clara y en pagar la costosa educación universitaria de Sebastián, que lo había convertido en el abogado que ahora vivía cómodamente mientras su padre dormía en refugio temporal. Conseguí trabajo nocturno en bodega de supermercado descargando camiones y organizando inventario. Trabajo físicamente agotador que hacía que mi espalda de 64 años gritara de dolor cada mañana, pero que al menos me daba suficiente dinero para rentar habitación pequeña en pensión barata del lado sur de la ciudad. Y cada noche durante los últimos 4 meses, a las 10 en punto, esperaba en la parada de autobús en la esquina de Avenida Revolución y Calle Hidalgo para que Roberto Méndez, camionero bondadoso de 50 años que manejaba ruta de carga nocturna y que se había convertido en algo cercano a amigo durante estos meses difíciles, me recogiera en su camión grande y me llevara hasta la bodega del supermercado. Un favor que hacía generosamente, aunque mi parada estaba técnicamente fuera de su ruta oficial, y en agradecimiento yo siempre le llevaba sándwich que preparaba cuidadosamente con lo poco que tenía: jamón barato, queso, pan del día anterior comprado con descuento, envuelto en papel de aluminio que guardaba y reutilizaba porque cada peso contaba cuando ganaba salario mínimo a los 64 años. Pero esta noche, martes 14 de noviembre, fecha que quedaría grabada en mi memoria para siempre, cuando vi las luces del camión de Roberto acercándose por la avenida oscura, mientras yo esperaba en mi parada habitual con el sándwich en una mano y mi pequeña mochila con termo de café en la otra, algo estaba terriblemente mal. El camión no disminuyó la velocidad como siempre hacía. No se detuvo suavemente en la acera donde Roberto normalmente se estacionaba con sonrisa amigable y saludo alegre. En cambio, el camión aceleró, pasando directamente por mi parada, y por un momento horrible pensé que Roberto no me había visto, que estaba distraído o que había olvidado recogerme. Pero entonces escuché el chirrido agudo de frenos siendo aplicados bruscamente 50 metros más adelante. Vi las luces de reversa encenderse y el camión retrocedió rápidamente hacia donde yo estaba parado, confundido y preocupado. La puerta del pasajero se abrió violentamente y Roberto gritó con voz que nunca le había escuchado, aguda, urgente, teñida de pánico: «Martín, sube ahora, rápido, rápido». Trepé al camión tan rápido como mis piernas viejas me permitieron, apenas logrando cerrar la puerta antes de que Roberto pisara el acelerador, haciendo que el camión grande rugiera hacia adelante con velocidad que parecía peligrosa para vehículo tan pesado, navegando calles de ciudad a las 10 de la noche. «Roberto, ¿qué pasa? ¿Por qué?», comencé a preguntar, pero él levantó una mano interrumpiéndome, sus ojos moviéndose constantemente entre el camino adelante y los espejos retrovisores, como si esperara que alguien nos siguiera. «No podemos detenernos», dijo con voz tensa, sus nudillos blancos agarrando el volante. «No en su parada habitual, no esta noche. Martín, hay algo que necesito decirle, algo terrible. Su hijo tiene...». Hizo pausa, respirando profundamente, como si las siguientes palabras fueran físicamente dolorosas de pronunciar. «Su hijo tiene un plan para lastimarlo, para matarlo». El mundo se detuvo. El ruido del motor del camión, el sonido del tráfico nocturno fuera, incluso mi propia respiración, todo desapareció en zumbido distante mientras procesaba lo que Roberto acababa de decir. ¿Qué estás diciendo?» «Ayer por la tarde», Roberto continuó, sus ojos todavía escaneando los espejos nerviosamente, «2 hombres me contactaron, me encontraron en mi parada de almuerzo habitual,
lo cual ya era extraño porque nunca los había visto antes. Dijeron que tenían propuesta de negocios para mí. Me llevaron aparte a callejón donde nadie podía escucharnos y me ofrecieron 5,000 pesos. 5,000 pesos, Martín, solo por darles información sobre usted. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. ¿Información sobre mí? ¿Qué tipo de información? Querían saber su horario exacto. ¿A qué hora lo recojo? ¿En qué parada exactamente? Si siempre espera en el mismo lugar. Si hay otras personas alrededor normalmente. ¿Cuánto tiempo se queda solo en esa esquina antes de que yo llegue? Roberto hizo otra pausa, y cuando habló de nuevo su voz temblaba. Martín, al principio pensé que tal vez eran ladrones planeando robo o algo así, pero entonces dijeron algo que me hizo helar la sangre. Dijeron, su pasajero regular, el viejo de 60 y tantos con la mochila, su hijo nos contrató para asegurarnos de que tenga un accidente esta noche, un accidente donde nadie salga lastimado excepto él. Pero necesitamos que nos ayudes con los detalles de su rutina. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mi hijo, Sebastián, no, tiene que haber error. Sebastián, no. Mencionaron su nombre específicamente. Sebastián Morales, abogado, vive en Lomas de Chapultepec. Dijeron que él los contrató, que les pagó adelanto de 10,000 pesos para resolver su problema de padre. Esas fueron sus palabras exactas, Martín. Resolver su problema de padre. Las palabras golpearon como puñetazos físicos. Mi hijo, el niño que había criado solo durante años después de que Clara quedó inválida, el niño por quien había trabajado 3 empleos simultáneamente para poder pagar su universidad cara, el niño a quien había amado incondicionalmente, a pesar de su distancia emocional creciente durante años, había contratado criminales para matarme. ¿Y qué les dijiste? Mi voz salió apenas como susurro. Les dije que sí, que les ayudaría. Tomé sus 5,000 pesos y fingí estar de acuerdo con el plan. Roberto me miró brevemente, sus ojos llenos de algo que parecía vergüenza. Sé que suena terrible, pero necesitaba que pensaran que cooperaría para poder averiguar exactamente qué planeaban y advertirle. ¿Qué planeaban exactamente? El plan era este. Yo debía recogerte como siempre en tu parada habitual, pero en lugar de llevarte directamente al trabajo, debía desviarme por zona industrial abandonada en el camino, específicamente el viejo distrito de fábricas cerradas cerca del río. Allí los 2 hombres estarían esperando. Yo debía detener el camión, decir que tenía problema mecánico, y cuando bajáramos para revisar, ellos te atacarían. Me dijeron que te golpearían lo suficientemente fuerte para asegurar que no sobrevivieras, pero que lo harían parecer robo violento que salió mal. Incluso me dieron instrucciones de reportar a la policía que ladrones nos asaltaron, que traté de defender, pero que me superaron en número. El camión de Roberto continuaba moviéndose a través de las calles nocturnas de la ciudad, mientras yo trataba de procesar la revelación imposible de que mi propio hijo, la única familia que me quedaba en este mundo desde que Clara murió hace 3 años, dejándome completamente solo, excepto por Sebastián, había contratado asesinos para eliminarme como si fuera simplemente problema inconveniente que necesitaba ser resuelto en lugar de ser el padre que había sacrificado todo por él durante 38 años. Necesito entender algo, dije finalmente, mi voz temblando con mezcla de shock y furia creciente. ¿Por qué? ¿Por qué Sebastián querría matarme? Sé que nuestra relación no es perfecta, sé que se negó a ayudarme después de la inundación, pero pasar de rechazo a asesinato, tiene que haber razón. Roberto respiró profundamente, sus manos todavía agarrando el volante con fuerza, mientras navegaba hacia su propia casa en lugar de hacia mi trabajo. Había decidido que era demasiado peligroso llevarme a la bodega esta noche, que necesitaba esconderme hasta que pudiéramos descubrir cómo manejar esta situación sin que me mataran en el proceso. Los hombres mencionaron algo sobre seguro de vida, dijo Roberto cautelosamente. Dijeron que su hijo necesitaba dinero urgentemente, que tenía deudas serias y que usted tiene póliza de seguro con él como beneficiario. ¿Es verdad? La memoria golpeó como rayo. La póliza de seguro de vida que había sacado 20 años atrás
cuando Clara estaba viva y Sebastián estaba en universidad, diseñada para proteger a mi familia si algo me pasaba. 500,000 pesos de cobertura, suma que en ese entonces parecía enorme, aunque ahora, con inflación de 2 décadas, era menos impresionante, pero todavía significativa. Y sí, Sebastián era el beneficiario, porque Clara ya había muerto, y él era mi único heredero. Tengo póliza por 500,000 pesos, admití, pero nunca imaginé que, Sebastián, 500,000 pesos es mucho dinero para alguien desesperado, dijo Roberto gentilmente, especialmente si tiene deudas que no puede pagar. Los hombres mencionaron que su hijo les debe dinero a personas peligrosas, prestamistas ilegales, gente que no acepta excusas cuando llega tiempo de pagar. Recordé entonces los últimos meses antes de la inundación, las pocas veces que Sebastián me había llamado, siempre pidiendo préstamos. Papá, necesito 50,000, inversión que salió mal. Papá, ¿podrías prestarme 100,000? Cliente grande que no pagó a tiempo. Yo le había dado lo que podía, vaciando mis ahorros modestos porque era mi hijo, y los padres ayudan a sus hijos sin importar qué. Pero después de la inundación, cuando fui a él necesitando ayuda desesperadamente, de repente no había espacio en su casa, no había dinero para ayudar, solo frialdad y rechazo que me había dolido más profundamente que perder mi casa. La inundación había llegado en mayo, 6 meses atrás, cuando semana completa de lluvias torrenciales había hecho que el río desbordara sus orillas e inundara todo el barrio donde había vivido durante 40 años. La casa modesta que Clara y yo habíamos comprado cuando éramos jóvenes y recién casados, la casa donde habíamos criado a Sebastián, la casa llena de memorias de vida que habíamos construido juntos antes de que la diabetes se llevara lentamente a Clara, dejándola primero débil, luego en silla de ruedas, luego finalmente en cama hasta su último aliento. El agua había subido tan rápido, 1,5 metros en solo 6 horas, que apenas tuve tiempo de salvar algunas fotografías y documentos importantes antes de tener que evacuar, observando impotente desde refugio de emergencia, mientras el agua marrón y sucia tragaba todo lo que poseía. El seguro de casa no cubría daño por inundación. Error estúpido de mi parte al comprar póliza décadas atrás, asumiendo que inundaciones eran tan raras que nunca pasarían. Cuando el agua finalmente retrocedió una semana después, regresé a encontrar estructura dañada más allá de reparación económica. Muebles arruinados, paredes cubiertas de moho negro tóxico, pisos deformados, sistema eléctrico completamente destruido. Los contratistas dijeron que costaría 200,000 pesos mínimo para hacer casa habitable de nuevo, dinero que simplemente no tenía. Así que llamé a Sebastián, mi único hijo, el abogado exitoso que vivía en casa grande con 4 habitaciones. Sebastián, necesito ayuda. La inundación destruyó todo. ¿Puedo quedarme contigo mientras averiguo qué hacer? Solo temporalmente, tal vez 2 o 3 meses, hasta que encuentre solución. Su respuesta había sido entregada con tono de abogado, presentando argumento en corte, frío, lógico, sin emoción. Papá, entiendo que esto es difícil para ti, pero no tengo espacio disponible en mi casa. Mi estudio está lleno de archivos legales. La habitación de huéspedes la uso como gimnasio. Y honestamente creo que es momento de que cada uno viva su propia vida. Ya no eres mi responsabilidad. Eres adulto. Encuentra solución como adulto. Sebastián, tengo 64 años. Perdí todo. No tengo a dónde ir. Hay refugios. Hay programas de asistencia gubernamental. Investiga tus opciones. Y había colgado. Esa había sido nuestra última conversación real hace 6 meses. Desde entonces, silencio total, excepto por mensaje de texto ocasional que yo enviaba. ¿Cómo estás, hijo? ¿Podemos almorzar juntos? Que recibían respuestas de una palabra, si acaso, ocupado. Después, no. Y ahora descubría que durante esos 6 meses, mientras yo luchaba por sobrevivir, trabajando en bodega nocturna con espalda que dolía constantemente, viviendo en habitación de pensión donde podía escuchar ratas en las paredes, comiendo lo más barato posible para poder ahorrar algo para eventualmente rentar lugar mejor. Durante todo ese tiempo, Sebastián aparentemente había estado acumulando deudas con criminales y planeando mi muerte para cobrar seguro de vida
que ni siquiera sabía que todavía existía. ¿Qué hago ahora?, pregunté a Roberto, sintiendo peso aplastante de traición mezclado con miedo real de que mi propia sangre quisiera verme muerto. Si voy a la policía, es mi palabra contra la de Sebastián. Él es abogado respetado. Yo soy viejo sin casa trabajando en bodega. ¿Quién me va a creer? Tengo los 5,000 pesos que me dieron, dijo Roberto. Y tengo números de teléfono de los 2 hombres que me contactaron. Eso es evidencia física de conspiración. Y tenemos algo más. Tenemos elemento de sorpresa. Sebastián piensa que su plan está funcionando esta noche. Piensa que en este momento estás siendo asesinado en ese distrito industrial abandonado. Podemos usar eso. El camión de Roberto finalmente se detuvo frente a una casa modesta, pero bien mantenida en barrio de clase trabajadora. El tipo de vecindario donde las personas se conocían por nombre, donde los niños todavía jugaban en las calles hasta que oscurecía, donde la solidaridad comunitaria significaba algo más que palabra vacía. Y mientras bajaba del vehículo con piernas que temblaban tanto por shock emocional como por edad, me di cuenta de que sabía muy poco sobre Roberto Méndez, más allá del hecho de que era camionero bondadoso, que me había recogido fielmente durante 4 meses, sin nunca pedir nada a cambio, excepto los sándwiches modestos que yo preparaba con gratitud. Mi esposa Elena está adentro, dijo Roberto mientras me guiaba hacia la puerta principal, su mano firme en mi hombro, como si temiera que pudiera colapsar en cualquier momento. Y honestamente, era posibilidad real considerando que acababa de descubrir que mi hijo quería asesinarme. Le expliqué la situación por teléfono mientras manejaba. Está preparando habitación de huéspedes para usted. Va a quedarse con nosotros esta noche. Mañana decidiremos qué hacer, pero esta noche necesita estar en lugar seguro donde los hombres de su hijo no puedan encontrarlo. La puerta se abrió antes de que Roberto pudiera tocar el timbre, revelando a mujer de 40 y tantos años con cabello castaño, recogido en cola de caballo, delantal manchado de harina, evidentemente había estado cocinando, y expresión de preocupación maternal que me recordó dolorosamente a Clara en sus años buenos antes de que la diabetes la debilitara. «Usted debe ser don Martín», dijo Elena con voz cálida, que contrastaba dramáticamente con el tono frío que había escuchado de Sebastián hace 6 meses. «Roberto me contó todo. Entre. Debe estar en shock terrible. Preparé café y hay sopa caliente en la estufa. ¿Cuándo fue la última vez que comió apropiadamente?». No pude responder porque de repente estaba llorando, sollozos profundos que venían del lugar en mi pecho que había mantenido cerrado durante 6 meses de lucha, privación y soledad. Elena me abrazó sin vacilar, esta extraña que acababa de conocer, sosteniéndome mientras yo me desmoronaba en su entrada, murmurando palabras reconfortantes como habría hecho madre con hijo herido. Roberto cerró la puerta silenciosamente detrás de nosotros, dándonos momento de privacidad. Cuando finalmente me calmé lo suficiente para hablar, Elena me guió a la sala modestamente amueblada, pero acogedora. Sofá desgastado pero limpio, fotografías familiares cubriendo las paredes, olor a comida casera flotando desde la cocina, y me sentó con taza humeante de café cargado y plato de sopa de pollo con verduras, que probablemente era más nutritiva que cualquier cosa que había comido en semanas. «Coma», ordenó gentilmente. «No podemos resolver nada con estómago vacío». Mientras comía, y la sopa estaba deliciosa, recordándome comidas que Clara solía cocinar cuando todavía podía estar de pie en la cocina, Roberto se sentó frente a mí y comenzó a explicar cómo nos habíamos conocido 4 meses atrás, llenando detalles que yo nunca había pensado preguntar porque nuestra amistad se había desarrollado orgánicamente a través de esos viajes nocturnos compartidos en lugar de a través de interrogatorio formal sobre antecedentes. «Tengo 50 años», comenzó Roberto. «He sido camionero durante 25 años, desde que tenía 25. Mi ruta nocturna actual la he manejado durante última década. Recojo carga en almacenes del lado norte de la ciudad y la entrego a supermercados y tiendas en el lado sur. Técnicamente no debería llevar pasajeros. Las regulaciones de la compañía son claras sobre eso. Pero hace 4 meses, cuando lo vi esperando en esa parada de autobús a las 10 de la noche,
Un hombre claramente mayor de 60 años, con ropa de trabajo desgastada, sosteniendo mochila pequeña como si contuviera todo lo que poseía. Algo en mi corazón me dijo que necesitaba ayudar. Yo había perdido el autobús regular esa noche. Recordé, la memoria regresando. Había salido tarde del refugio temporal donde estaba quedándome después de la inundación. Estaba desesperado por llegar al trabajo porque no podía permitirme perder el empleo. Era literalmente lo único que tenía. Y entonces su camión se detuvo. Le pregunté a dónde iba, continuó Roberto. Usted me dijo la dirección de la bodega del supermercado. Estaba directamente en mi ruta, así que le dije que subiera. Y luego, al día siguiente, estaba ahí de nuevo en la misma parada. Y al siguiente día. Y me di cuenta de que esto era su rutina. Cada noche a las 10 esperando transporte al trabajo nocturno. Así que decidí que sería su transporte. Y nunca me cobró, dije. Ni un solo peso en 4 meses. Ofrecí pagarle, pero siempre rechazó. Porque no estaba haciéndolo por dinero, dijo Roberto simplemente. Lo estaba haciendo porque vi a alguien que necesitaba ayuda y porque... Hizo pausa, intercambiando mirada con Elena que sugería historia compartida. Porque hace 10 años, cuando Elena y yo pasamos por un momento muy difícil, perdí mi trabajo anterior, tuvimos deudas médicas por cirugía de emergencia de Elena, estábamos a punto de perder esta casa. Un extraño nos ayudó. Un hombre mayor que trabajaba como contador vio nuestro anuncio desesperado buscando préstamo en tablero comunitario de la iglesia y nos prestó exactamente lo que necesitábamos sin interés, sin contrato formal, solo su palabra de que le pagaríamos cuando pudiéramos. Le tomó 3 años, pero finalmente le pagamos cada peso. Y cuando le preguntamos por qué había ayudado a extraños, dijo, porque alguien me ayudó cuando lo necesitaba. Así es como funciona. Ayudamos porque otros nos ayudaron. Elena asintió, sus ojos húmedos. Ese hombre, don Alfonso, murió hace 5 años. Fuimos a su funeral. No tenía familia. Nunca se casó, no tuvo hijos. Pero la iglesia estaba llena de personas como nosotros a quienes había ayudado durante años. Cientos de vidas tocadas por su generosidad. Y decidimos vivir así también. Ayudar cuando podemos. No por recompensa, sino porque es correcto. Así que cuando lo vi esa primera noche, dijo Roberto, vi oportunidad de ser para usted lo que don Alfonso fue para nosotros. Y honestamente, don Martín, nuestras conversaciones durante esos viajes nocturnos se han vuelto parte favorita de mi día. Sus historias sobre Clara, sobre criar a Sebastián solo, sobre su vida, me recuerdan mi propio padre, me recuerdan lo que significa ser buen hombre. El contraste era devastador. Este hombre, extraño hace 4 meses, me trataba con más bondad y respeto que mi propio hijo lo había hecho en años. Los sándwiches que le preparaba cada noche eran gesto patético de gratitud comparado con lo que él me había dado. Dignidad, conversación, conexión humana en momento cuando me sentía completamente invisible y desechado por el mundo. Y ahora, dije lentamente, usted está arriesgando su propia seguridad para protegerme. Los hombres que contrató Sebastián, cuando descubran que su plan falló, que usted no me entregó, dejarán que me preocupe de eso, dijo Roberto firmemente. Tomé sus 5,000 pesos, sé sus caras, sus números de teléfono, tengo evidencia y tengo amigo en departamento de policía, detective que puede ayudar. Pero primero necesitamos entender completamente lo que está pasando. Necesitamos saber exactamente por qué su hijo está tan desesperado por dinero que está dispuesto a asesinar a su propio padre. A la mañana siguiente, después de primera noche de sueño decente que había tenido en meses, durmiendo en habitación de huéspedes limpia de Roberto y Elena, con sábanas que olían a detergente fresco y almohada suave, que no tenía bultos duros como las de la pensión barata, me desperté con olor a café recién hecho y huevos revueltos flotando desde la cocina, y por momento desorientado, olvidé dónde estaba hasta que la memoria de la noche anterior regresó como cubeta de agua helada. Mi hijo había contratado asesinos para matarme por 500,000 pesos de seguro de vida. Roberto ya estaba despierto, sentado en la mesa de la cocina con laptop abierta frente a él, su expresión seria mientras escribía furiosamente. «Buenos días, don Martín», dijo Elena, sirviendo plato de huevos, frijoles y tortillas calientes
frente a la silla vacía. Roberto ha estado investigando toda la mañana. Encontró algunas cosas perturbadoras sobre su hijo. Coma primero, luego él le explicará. Me senté, mi estómago gruñendo con hambre que no había sentido en semanas. Algo sobre estar en casa cálida con personas que genuinamente se preocupaban había despertado mi apetito que había estado suprimido por estrés y depresión durante meses. Roberto esperó hasta que terminé de comer antes de girar la laptop hacia mí, mostrando pantalla llena de artículos de noticias, registros públicos y documentos legales que había logrado acceder a través de conexiones que no explicó completamente. Su hijo Sebastián está en problemas serios, comenzó Roberto, señalando primer artículo. Encontré esto en archivos de noticias locales de hace 3 meses. Pequeño artículo enterrado en sección de negocios que probablemente nadie leyó. Sebastián fue demandado por cliente por mala práctica legal. Cliente lo acusó de malversar fondos de cuenta fiduciaria, específicamente 150,000 pesos que debían estar asegurados para acuerdo, pero que Sebastián aparentemente usó para cubrir gastos personales. Mi sangre se heló. ¿Malversación? Pero eso podría costarle su licencia de abogado. ¿Qué pasó con el caso? Se resolvió fuera de corte, dijo Roberto, desplazándose a siguiente documento, lo cual normalmente significaría que Sebastián pagó al cliente para hacerlo callar. Pero aquí está lo interesante. Encontré registros de préstamos que sacó alrededor de ese tiempo. 3 préstamos diferentes de prestamistas privados, totalizando 300,000 pesos. Usó casa como garantía en 2 de ellos. El tercero vino de fuente menos legítima. ¿Qué quiere decir menos legítima? Quiero decir prestamista ilegal, agiotista, gente que presta dinero a tasas de interés criminales 30-40% y que usa métodos violentos para cobrar cuando las personas no pueden pagar. Roberto sacó fotografía impresa de hombre que se veía peligroso, cicatriz cruzando mejilla izquierda, expresión que sugería que violencia era herramienta de trabajo, no último recurso. Este hombre se llama Víctor el Tiburón Salazar. Es conocido en el bajo mundo local como uno de los prestamistas más despiadados de la ciudad. Si le debes dinero y no pagas, primero envía advertencias. Vandalizan tu auto, rompen ventanas de tu casa. Si todavía no pagas, las cosas escalan. Huesos rotos, familia amenazada. Y eventualmente, si realmente no pueden cobrar, simplemente te eliminan como ejemplo para otros deudores. Mi mente luchaba por procesar esto. Sebastián le debe dinero a este hombre. Según mis fuentes, y tengo amigo que trabaja en delitos financieros en la policía que me debe favor, Sebastián le debe a El Tiburón exactamente 500,000 pesos. El préstamo original fue por 300,000 hace 8 meses. Con interés compuesto al 40%, la deuda creció a 500,000. Y El Tiburón quiere su dinero ahora. No en 6 meses, no en un año. Ahora. Todo encajó con claridad horrible. Sebastián no solo necesitaba 500,000 pesos, necesitaba exactamente 500,000 pesos. La cantidad exacta de mi póliza de seguro de vida. No era coincidencia, era cálculo preciso. Entonces, el plan era asesinarme, cobrar el seguro de vida, pagar a El Tiburón, resolver todos sus problemas de una vez. Exactamente, confirmó Roberto. Y probablemente pensó que era plan perfecto. Usted es hombre mayor, sin hogar permanente, trabajando en bodega nocturna en área peligrosa de la ciudad. Si lo encontraban muerto en distrito industrial abandonado, víctima de robo violento, nadie sospecharía que fue asesinato planeado por su propio hijo. Sería simplemente otra tragedia. Viejo pobre en lugar equivocado en momento equivocado. Elena había estado escuchando en silencio, pero ahora habló, su voz temblando con indignación. ¿Cómo puede hijo hacer esto a su padre? Don Martín me contó anoche cómo trabajó 3 empleos para pagar universidad de Sebastián. Cómo cuidó a su esposa durante años mientras ella estaba enferma. Cómo lo crió solo. ¿Y así es como Sebastián le agradece? ¿Contratando asesinos? La desesperación hace que las personas hagan cosas terribles, dijo Roberto quedamente. Y Sebastián está claramente desesperado, pero eso no excusa lo que planeó. Asesinato es asesinato sin importar la motivación. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté,
sintiendo mezcla extraña de miedo, furia y tristeza aplastante. Si vamos a la policía con esto, es esencialmente mi palabra contra la de Sebastián. Él es abogado respetado. Puede argumentar que todo es malentendido, que nunca contrató a nadie, que los hombres que hablaron contigo están mintiendo. Ahí es donde mi plan entra, dijo Roberto cerrando la laptop. Los dos hombres que me contactaron, los que supuestamente debían asesinar a usted anoche en el distrito industrial, piensan que el plan fue ejecutado exitosamente. Les envié mensaje de texto anoche desde teléfono desechable diciendo que el trabajo está hecho, el viejo está muerto. Respondieron diciendo que recibiría pago final de 5,000 pesos adicionales una vez que confirmaran la muerte en las noticias. Pero no habrá noticia, dije lentamente, porque no estoy muerto. Exactamente, lo cual significa que en próximos 1 o 2 días, cuando no haya reportes de su muerte, van a contactar a Sebastián preguntando qué salió mal. Van a presionarlo. Y ahí es cuando Sebastián va a pánico. Va a intentar descubrir qué pasó, por qué plan falló. Y en ese pánico va a cometer errores. Errores que podemos documentar, agregó Elena entendiendo el plan. Errores que se convierten en evidencia. Exacto, dijo Roberto. Pero necesitamos más que eso. Necesitamos que Sebastián se incrimine directamente. Necesitamos grabación de él admitiendo que contrató a los asesinos y tengo idea de cómo obtener eso. Me incliné hacia adelante. Estoy escuchando. Los hombres me dieron número de teléfono de Sebastián, supuestamente para emergencias durante el trabajo. Todavía tengo ese número. Y tengo amigo que trabaja en tienda de electrónicos que puede configurar dispositivo de grabación profesional. Aquí está mi plan. Usted llama a Sebastián desde teléfono seguro que no puede rastrear. Le dice que sobrevivió al ataque, que hubo confusión, que escapó, que sabe que él estuvo involucrado. Lo presiona hasta que admita su plan. Y grabamos todo. ¿Y si simplemente cuelga o niega todo? Entonces usamos plan B, dijo Roberto, sacando sobre Manila de su bolsa. Dentro estaban fotografías, las mismas que había tomado de los dos hombres cuando se reunieron con él hace 2 días. Tengo sus caras, tengo sus números de teléfono, tengo los 5,000 pesos que me dieron, con números de serie que pueden rastrearse, y tengo amigo detective que está dispuesto a investigar si le damos razón para hacerlo. Pero la evidencia más fuerte siempre es confesión. Si podemos hacer que Sebastián admita lo que hizo, entonces no hay forma de que escape, terminé. La idea de confrontar a mi hijo, de forzarlo a admitir que había intentado asesinarme, era aterradora y desgarradora a la vez, pero también era necesaria. ¿Cuándo hacemos esto? Esta noche, dijo Roberto. Le damos a Sebastián todo el día para que se ponga nervioso preguntándose por qué no hay noticias de su muerte, para que empiece a sospechar que algo salió mal. Luego, cuando está más vulnerable, lo golpeamos con su llamada. ¿Puede hacerlo? ¿Puede enfrentar a su hijo sabiendo lo que hizo? Pensé en Clara, en cómo habría reaccionado si estuviera viva para presenciar esto. Habría estado devastada, destrozada por el conocimiento de que el niño que criamos juntos se había convertido en alguien capaz de asesinato. Pero también supe que habría querido justicia. Habría querido que Sebastián enfrentara consecuencias de sus acciones. Puedo hacerlo, dije con firmeza. Por Clara y por mí mismo. Merezco saber por qué mi hijo me odia tanto, que preferiría verme muerto. Pasé el día en casa de Roberto y Elena, tratando de mantenerme ocupado, mientras las horas se arrastraban con lentitud dolorosa hacia la noche, cuando haría la llamada que potencialmente destruiría permanentemente cualquier resto de relación con mi hijo. Aunque honestamente, ¿qué quedaba por destruir cuando Sebastián ya había cruzado línea al contratar asesinos para eliminarme? Elena me mantuvo alimentado con comidas caseras que eran pequeños actos de bondad que me recordaban constantemente el contraste cruel entre cómo estos extraños me trataban versus cómo mi propia sangre me había abandonado, y durante las horas tranquilas de la tarde, mientras Roberto estaba fuera configurando el equipo de grabación con su amigo de la tienda de electrónicos, me encontré sentado en su sala mirando fotografías familiares en las paredes, Roberto y Elena en su boda, sus 2 hijos adultos que ahora vivían en otras ciudades, pero que claramente mantenían contacto cercano basándose en las fotos recientes, de reuniones familiares,
y me obligué a enfrentar verdad incómoda que había estado evitando durante años. Sebastián nunca había sido el hijo que necesitaba que fuera, y tal vez, más dolorosamente, yo nunca había sido el padre que él necesitaba que yo fuera. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Los recuerdos llegaron en oleadas mientras esperaba. No los recuerdos cuidadosamente editados que había mantenido en mi mente, donde Sebastián era niño dulce, que gradualmente se distanció debido a presiones normales de crecimiento, sino recuerdos más honestos y dolorosos que había enterrado, porque admitirlos significaba reconocer mis propios fracasos como padre. Sebastián tenía 5 años cuando Clara fue diagnosticada con diabetes tipo 1, la variante severa que requería monitoreo constante, inyecciones de insulina múltiples al día y ajustes dietéticos estrictos que transformaron nuestra vida familiar de normal a medicamente regimentada casi de la noche a la mañana. Yo trabajaba entonces como contador en firma pequeña, ganando salario modesto que apenas cubría las necesidades básicas. Cuando llegaron los costos médicos, el medidor de glucosa, las inyecciones de insulina, las visitas al endocrinólogo, las hospitalizaciones de emergencia cuando los niveles de azúcar de Clara fluctuaban peligrosamente, mi salario simplemente no era suficiente. Así que tomé segundo trabajo, luego tercero. Durante años, desde que Sebastián tenía 5 hasta que tuvo 15, trabajaba turnos de 16 horas, mi trabajo de contabilidad de 8 a 5, luego trabajo de noche, como cajero en gasolinera, de 6 a medianoche, y los fines de semana hacía contabilidad freelance para pequeños negocios que no podían pagar contador de tiempo completo. Veía a Sebastián apenas 1 hora en las mañanas antes de la escuela, tal vez 2 horas los domingos si no tenía proyecto freelance urgente. Clara, cada vez más débil por la progresión de su enfermedad, hacía lo mejor que podía, pero estaba frecuentemente demasiado cansada para ser madre activa que Sebastián necesitaba. Cuando Sebastián tenía 12 años, Clara sufrió primer episodio severo de neuropatía diabética, daño nervioso en sus pies, que la dejó con dolor constante y movilidad reducida. Para cuando Sebastián tenía 14, Clara estaba en silla de ruedas. Para cuando tenía 16, ella estaba confinada a cama. Y durante todos esos años, yo trabajaba incansablemente, pagando facturas médicas interminables, manteniendo techo sobre nuestras cabezas, asegurándome de que Sebastián tuviera lo básico que necesitaba. Pero lo que no le di fue tiempo, atención, presencia emocional. Estaba tan consumido por mantener a flote nuestra situación financiera, tan agotado por trabajar 3 empleos mientras cuidaba a esposa cada vez más enferma, que Sebastián esencialmente se crió solo. Cuando tenía problemas en la escuela, yo no estaba ahí. Cuando tenía logros, premios académicos, competencias de matemáticas, yo frecuentemente perdía las ceremonias porque estaba trabajando. Cuando necesitaba hablar sobre cómo se sentía sobre la enfermedad de su madre, sobre su miedo de perderla, sobre su soledad, yo estaba demasiado agotado para conversaciones profundas. Recordé momento específico. Sebastián tenía 13 años, cuando llegó a casa emocionado sobre haber sido seleccionado para equipo de debate de la escuela. Era primer sábado en meses, donde yo no tenía proyecto freelance, rara oportunidad para pasar tiempo de calidad con mi hijo. Pero entonces Clara tuvo crisis diabética, su azúcar en sangre cayó peligrosamente bajo, y tuve que llevarla corriendo a sala de emergencias, donde pasamos 10 horas mientras doctores la estabilizaban. Cuando finalmente regresamos a casa exhaustos después de medianoche, Sebastián estaba dormido en el sofá, donde había estado esperando para contarme más sobre el equipo de debate. Nunca volvió a mencionarlo. Y yo, consumido por el alivio de que Clara estuviera bien y la exhaustión de otra emergencia médica, nunca pregunté. Ese patrón se repitió durante años. Sebastián dejó de compartir sus logros porque aprendió que siempre habría algo más urgente. Otra crisis médica, otra factura que pagar, otro turno de trabajo que cubrir. Se volvió autosuficiente por necesidad, cuidándose a sí mismo, tomando sus propias decisiones, construyendo muros emocionales porque aprender a necesitar atención que nunca llegaría
era menos doloroso que necesitarla constantemente y ser decepcionado. Cuando llegó tiempo de universidad, Sebastián había obtenido calificaciones excelentes. Principalmente, sospechaba ahora, porque el éxito académico era área donde podía controlarlo completamente sin depender de nadie más. Fue aceptado en programa de derecho prestigioso. Yo estaba orgulloso, por supuesto, pero también aterrado porque la matrícula era astronómica. Saqué préstamos, refinancié la casa, vendí auto y empecé a tomar autobús al trabajo. Y por primera vez en años, le dije a Sebastián directamente: estoy haciendo esto por ti, sacrificando todo para que puedas tener mejor vida que la que yo tuve. Lo que pretendía como declaración de amor paternal, Sebastián probablemente escuchó como: te debo todo, ahora estás en deuda conmigo. Y tal vez tenía razón. Tal vez inconscientemente estaba construyendo el libro mayor de sacrificios que esperaba que Sebastián eventualmente pagaría con gratitud, devoción, presencia en mi vida cuando yo fuera viejo. Clara murió cuando Sebastián tenía 35, hace 3 años. Para entonces, él ya era abogado establecido, ya había construido vida que no me incluía excepto como obligación periódica, llamada telefónica mensual, almuerzo incómodo cada pocos meses donde conversación era forzada y llena de silencios tensos. En el funeral de Clara, Sebastián estuvo presente pero emocionalmente distante, dando condolencias que sonaban como las que daría a cliente en lugar de expresión de dolor por perder a su madre. Y después del funeral, cuando regresó a su vida en otra parte de la ciudad, nuestro contacto se volvió aún más esporádico. Ahora, mirando hacia atrás con claridad brutal que crisis trae, entendí. Había criado a Sebastián para ser independiente, para no necesitar a nadie, para valorar éxito financiero por encima de conexión emocional, porque eso era lo que yo había modelado durante toda su infancia. Y cuando esa independencia se volvió aislamiento, cuando ese enfoque en éxito financiero se torció en disposición a hacer cualquier cosa por dinero, incluyendo asesinar a su propio padre, podía realmente sorprenderme. Roberto regresó a las 6 de la tarde con equipo de grabación profesional, pequeño dispositivo del tamaño de teléfono celular que su amigo técnico había configurado para capturar audio cristalino incluso a través de línea telefónica, junto con teléfono desechable sin rastrear que usaría para hacer la llamada a Sebastián. Y mientras configuraba todo en mesa de comedor, explicó que su amigo detective, un hombre llamado Raúl Guerrero, con 20 años en división de homicidios, estaría escuchando la llamada en tiempo real desde ubicación separada, listo para intervenir si la conversación producía evidencia suficiente para justificar arresto inmediato. Raúl me debe favor grande, explicó Roberto mientras conectaba cables y probaba niveles de audio. Hace 5 años fui testigo de accidente de tráfico que presenció, conductor que atropelló a peatón y huyó. Mi testimonio fue crucial para condenar al conductor. Raúl nunca olvidó eso. Cuando le conté su situación esta mañana, hijo contratando asesinos para matar a padre por dinero de seguro, dijo que esto era exactamente tipo de caso que le recordaba por qué se convirtió en detective en primer lugar. Elena sirvió café fresco y se sentó junto a mí en el sofá, su presencia reconfortante mientras Roberto continuaba preparativos técnicos. ¿Cómo se siente?, preguntó gentilmente. Sé que esto debe ser increíblemente difícil, confrontar a su hijo sobre algo tan horrible. Me siento vacío, admití, como si toda la tristeza y furia que debería sentir se hubiera agotado, dejando solo nada. ¿Tiene sentido? Perfecto sentido, dijo Elena. Es shock emocional. Protección de su mente contra trauma demasiado grande para procesar todo de una vez. Los sentimientos vendrán después, en oleadas, probablemente durante meses, pero ahora mismo, ese vacío es lo que le permitirá hacer esta llamada sin desmoronarse. Tenía razón. Necesitaba estar calmado, controlado para esta conversación. Si me volvía emocional, llorando o gritando, Sebastián simplemente colgaría o se negaría a hablar. Necesitaba sonar como padre herido buscando respuestas, no como víctima histérica haciendo acusaciones. A las 7 en punto, Roberto declaró que el equipo estaba listo.
Me entregó el teléfono desechable con número de Sebastián ya marcado, dedo flotando sobre botón de llamada. Recuerde, instruyó Roberto, el objetivo es hacer que admita que contrató a los asesinos. Pregúntele directamente. Si niega, presione con detalles. Mencione los 2 hombres. Mencione el distrito industrial. Mencione que sabe sobre sus deudas con el tiburón. Eventualmente, si es culpable, o admitirá o dirá algo incriminatorio tratando de defenderse. La gente bajo presión comete errores verbales. Respiré profundamente y presioné el botón de llamada. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Casi esperaba que fuera a buzón de voz. Las 7 de la tarde de martes, Sebastián probablemente todavía estaría en oficina, trabajando en casos de clientes, demasiado ocupado para contestar llamada de número desconocido. Pero en el cuarto timbre, contestó, su voz sonando tensa, ansiosa. «Hola, ¿quién es?» «Soy yo, Sebastián, tu padre». Silencio largo y pesado. Luego, «Papá, ¿cómo conseguiste este número? Tu teléfono normal muestra diferente». «Estoy usando teléfono prestado. El mío se dañó anoche, durante el incidente». «¿Qué incidente?» Su voz subió ligeramente en tono. No preocupación, sino algo más cercano a pánico, apenas controlado. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando», dije lentamente, cada palabra deliberada, «del ataque, en el distrito industrial, los 2 hombres que contrataste para matarme». El silencio esta vez fue absoluto. Podía escuchar su respiración a través de la línea, rápida, superficial. Finalmente, «No sé de qué estás hablando. Debes estar confundido. ¿Estás tomando medicamentos? ¿Tuviste algún tipo de episodio?» «No estoy confundido, Sebastián, y no tuve episodio. Tuve escape muy cercano de ser asesinado por criminales que tú pagaste. Querían hacerlo parecer robo violento, pero el plan falló. Estoy vivo y sé que fuiste tú quien lo organizó. Eso es ridículo, completamente ridículo. ¿Por qué querría lastimarte? Eres mi padre». «500,000 pesos», dije. «La póliza de seguro de vida donde eres beneficiario. Esa es la cantidad exacta que le debes a Víctor Salazar, el tiburón, tu prestamista ilegal que quiere su dinero ahora». Escuché inhalación aguda. «¿Cómo sabes sobre eso? Así que admites que le debes dinero a el tiburón». Eso es asunto privado. Nada que ver contigo. Tiene todo que ver conmigo cuando tu solución a tu problema de deuda es asesinarme y cobrar mi seguro de vida. Los hombres que contrataste, Sebastián, hablaron con camionero que me lleva al trabajo. Le ofrecieron 5,000 pesos por entregarme en el lugar donde planeaban matarme. Afortunadamente, él es mejor persona que tú. Me advirtió en lugar de entregarme. No contraté a nadie. Esto es malentendido. Alguien está tratando de incriminarte o de incriminarme o... No sé, pero no tuve nada que ver con esto. Entonces explica por qué los hombres mencionaron tu nombre específicamente. ¿Por qué sabían sobre la póliza de seguro? ¿Por qué el plan era ejecutarse anoche exactamente? Martes por la noche, cuando normalmente estoy en camino al trabajo. No tengo que explicar nada. No hice nada malo. Cambié de táctica, dejando que genuina emoción filtrara en mi voz. Sebastián, soy tu padre. Te crié solo durante años después de que tu madre enfermó. Trabajé 3 empleos para pagar tu educación. Sacrifiqué todo por ti. ¿Y así es como me pagas? ¿Contratando asesinos? Tú nunca estuviste ahí. La explosión salió de él repentinamente. Años de resentimiento contenido derramándose. Trabajabas 3 empleos, sí, pero eso significaba que nunca te vi. Nunca fuiste a mis eventos escolares. Nunca tuvimos conversaciones reales. Me dejaste cuidar a mamá cuando estaba muriendo mientras tú estabas en uno de tus preciosos trabajos. Y luego, cuando necesitaste ayuda después de la inundación, actuaste como si te debiera algo por todos tus sacrificios. Bueno, ¿sabes qué? No te debo nada. Hiciste esas elecciones, no yo. Entonces, admites que estás resentido conmigo. Resentido suficiente para quererme muerto. No dije eso, pero lo pensaste. Probablemente durante años. Y cuando te metiste en deuda con el tiburón, cuando necesitabas exactamente 500,000 pesos, recordaste la póliza de seguro. Y pensaste, ¿por qué no? El viejo no tiene casa, no tiene nada. Nadie lo extrañaría, y yo resolvería todos mis problemas.
Cállate, Sebastián gritó. No sabes nada sobre mi vida, sobre la presión que estoy bajo, sobre... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que había dicho demasiado. ¿Sobre qué, Sebastián? Sobre la presión de deber 500,000 pesos a criminal violento, sobre haber malversado fondos de cliente y necesitar desesperadamente dinero para cubrir tu error antes de que te descubran, sobre ver asesinato de tu padre como solución conveniente a todos tus problemas. El silencio del otro lado de la línea se extendió durante 10 segundos completos. Podía escuchar a Sebastián respirando pesadamente, procesando el hecho de que yo sabía demasiado para que esto fuera simplemente especulación de padre paranoico, que tenía información específica sobre sus deudas, sobre la malversación de fondos, sobre los detalles de su plan de asesinato, y cuando finalmente habló de nuevo, su voz había cambiado de defensiva a algo más peligroso, calculadora, fría, el tono de abogado evaluando daños y buscando estrategia de salida. «Estás grabando esta llamada, ¿verdad?», preguntó Sebastián. «Por eso estás siendo tan específico, tratando de hacerme decir cosas incriminatorias. Hay alguien más escuchando ahora mismo. Policía, probablemente. No tenía sentido mentir. Sí, esta llamada está siendo grabada. Y sí, hay detective escuchando. Porque intentaste asesinarme, Sebastián, tu propio padre. ¿Realmente pensaste que no buscaría justicia?» «Justicia», repitió Sebastián con risa amarga. «Hablas de justicia como si tuvieras superioridad moral, pero convenientemente olvidas que me abandonaste emocionalmente durante toda mi infancia, que elegiste trabajar en lugar de ser padre real, que dejaste que mamá muriera sola, mientras tú estabas en turno nocturno en esa gasolinera estúpida, ganando pesos miserables que ni siquiera cubrían sus medicamentos. Tu madre no murió sola. Yo estaba ahí, en el hospital, sosteniendo su mano cuando dio su último aliento, después de años de no estar ahí para todo lo demás. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierto escuchándola llorar de dolor mientras tú estabas fuera trabajando? ¿Cuántas veces tuve que inyectarle insulina porque tú no estabas disponible? Tenía 14 años, papá. 14. Y estaba haciendo trabajo de enfermero de tiempo completo porque tú estabas demasiado ocupado siendo mártir. Roberto me miró desde el otro lado de la mesa, gesticulando para que continuara presionando. Necesitábamos confesión clara, no solo admisión de resentimiento. «Entiendo que estés enojado conmigo», dije, forzando mi voz a sonar calmada, comprensiva. «Entiendo que sientas que fallé como padre. Tal vez tienes razón. Tal vez debí haber estado más presente emocionalmente. Pero, Sebastián, incluso si fui padre terrible, lo cual es argumento que podemos tener, eso no justifica asesinato. No justifica contratar criminales para matarme solo para que puedas cobrar dinero de seguro y pagar tus deudas. No contraté a nadie», insistió Sebastián, pero su voz carecía de convicción. «Y no puedes probar que lo hice. Incluso si estos supuestos asesinos existen, es tu palabra contra la mía sobre quién los contrató. Podrían haber sido cualquiera. Podrías haberlos contratado tú mismo para incriminarme. ¿Por qué haría eso? No tengo nada que ganar incriminándote. Venganza, por no dejarte vivir conmigo después de la inundación, por no ser hijo perfecto que querías. Estás resentido, así que inventaste esta historia elaborada para destruir mi vida. Era bueno, tenía que admitirlo. Sebastián era abogado entrenado, sabía cómo construir defensa incluso cuando era culpable, pero teníamos evidencia física. Los 5,000 pesos que los asesinos le habían dado a Roberto, los números de teléfono, las fotografías de los criminales. Lo que necesitábamos era que Sebastián conectara esos puntos verbalmente. «Los hombres que te contrataron tienen nombres», dije. «Luis Vargas y Marco Sánchez. ¿Esos nombres te suenan familiares?» Pausa. «Nunca escuché de ellos. Extraño, porque tienen tu número telefónico y tienen fotografías de mí, fotografías que alguien tuvo que proporcionarles para que supieran a quién buscar. ¿De dónde conseguirían esas fotografías, Sebastián?» «No sé, tal vez de redes sociales, tal vez...» «No tengo redes sociales. Nunca he tenido Facebook o Instagram. La única forma en que alguien tendría fotografías recientes de mí es si alguien que me conoce se las diera. Alguien como mi hijo. Esto es ridículo. Estoy colgando. Antes de que cuelgues,
dije rápidamente. Deberías saber que el tiburón también está siendo investigado, y cuando policía lo arreste por préstamos ilegales y extorsión, va a hacer acuerdo. Va a entregar nombres de todas las personas que le deben dinero. Tu nombre va a salir, Sebastián. Y cuando salga, junto con el hecho de que intentaste asesinar a tu padre, exactamente por la cantidad que le debes, ¿cómo crees que se verá eso? Estás mintiendo. El tiburón nunca hablaría con policía. ¿Estás dispuesto a apostar tu libertad en eso? Porque yo no lo estaría. Escuché sonido de Sebastián moviéndose, pasos, puertas cerrándose, como si buscara privacidad adicional. Cuando habló de nuevo, su voz era más baja, más urgente. Está bien. Digamos hipotéticamente que estaba en situación desesperada, que debía dinero a personas peligrosas, que vi solución en póliza de seguro. ¿Qué harías? Si estuvieras en mi posición, no considerarías todas las opciones. No todas las opciones incluyen asesinato. Fácil decirlo cuando no es tu vida en peligro. El tiburón me dio una semana para conseguir 500,000 pesos o él y sus hombres vendrían por mí. ¿Sabes lo que le hacen a personas que no pagan? No solo te golpean, te rompen huesos de formas que nunca sanan correctamente, te queman con cigarrillos, te cortan dedos, y si todavía no pagas, van tras tu familia. Yo soy tu familia. Exactamente, eres mi familia, lo cual significa que si no pago, el tiburón vendría por ti de todas formas. Entonces pensé que tal vez había forma de resolver ambos problemas simultáneamente. Mi sangre se heló. ¿Resolver ambos problemas? Explícame cómo asesinarme resuelve problema del tiburón viniendo por mí. Si ya estás muerto, no puede lastimarte. Y yo consigo dinero para pagarle. Win-win. Roberto gesticuló violentamente. Teníamos suficiente. Esto era confesión clara, pero yo necesitaba escuchar más. Necesitaba entender completamente qué había pasado con mi hijo. ¿Cuándo decidiste esto? ¿Cuándo exactamente decidiste que asesinar a tu padre era solución aceptable? No lo sé. Hace un mes, tal vez, cuando el tiburón vino a mi oficina con 2 de sus hombres y me dio ultimátum. Me senté esa noche tratando de pensar en formas de conseguir 500,000 pesos rápidamente. ¿Vender casa? No, tardaría meses. ¿Pedir préstamo bancario? No, mi crédito ya está destruido. ¿Pedir prestado a amigos o colegas? No tengo amigos lo suficientemente cercanos que me prestarían esa cantidad. Y entonces recordé la póliza de seguro. Recordé que todavía existía porque vi documentos cuando estaba ayudándote a organizar papeles después de que mamá murió. ¿Tu primer pensamiento fue matarme para cobrarla? No mi primer pensamiento, pero después de considerar todas las otras opciones, parecía la más limpia, la más eficiente. Eficiente, repetí. La palabra sonando obscena aplicada a asesinato de padre por hijo. ¿Cómo encontraste a Luis y Marco? A través de conocido que tiene conexiones con bajo mundo. Le dije que necesitaba problema resuelto discretamente. Me conectó con ellos. Les pagué 10,000 adelanto. Prometí 20,000 más después de que terminara el trabajo. 30,000 total, más los 5,000 que le diste a Roberto. 35,000 pesos es precio que pusiste en mi vida. No es sobreprecio, es sobre supervivencia, mía. ¿Y qué hay de mi supervivencia? ¿No importa? Honestamente, Sebastián suspiró. No tanto como la mía. Eres viejo, estás solo, no tienes casa, trabajas en bodega ganando salario mínimo. Tu vida ya terminó efectivamente. La mía apenas está comenzando. Tengo 38 años. Todavía puedo arreglar esto si tengo oportunidad, pero solo si resuelvo problema del tiburón. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Escuchar confirmación de que mi hijo me veía como desechable, como vida que valía menos que la suya, como inconveniencia que podía eliminarse. La línea telefónica crepitó con silencio incómodo mientras yo procesaba las palabras de Sebastián. Su admisión casual de que mi vida valía menos que la suya porque yo era viejo, solo, pobre, mientras él era joven con vida apenas comenzando. Y Roberto me miró desde el otro lado de la mesa con expresión que mezclaba pena y furia, haciendo gesto de cortar la garganta que significaba que teníamos más que suficiente evidencia grabada para arresto, pero algo en mí necesitaba continuar esta conversación hasta su conclusión horrible,
porque después de 38 años de ser padre de este hombre, merecía entender completamente en qué se había convertido mi hijo. Sebastián, dije lentamente, cuidadosamente, ¿alguna vez sentiste algo por mí? ¿Amor? ¿Afecto? ¿Incluso respeto básico? ¿O siempre fui solo medio para un fin? La persona que pagaba tus cuentas, que financiaba tu educación, que existía únicamente para servirte hasta que ya no fuera útil. Eso no es justo, protestó Sebastián, pero su voz carecía de convicción real. Cuando era niño, por supuesto que te amaba. Eras mi padre. Pero luego mamá se enfermó y tú desapareciste en tus trabajos y aprendí que amor es condicional, que está basado en utilidad. Tú me amabas cuando yo era buen hijo, que obtenía buenas calificaciones y no causaba problemas. Yo te amaba cuando pensaba que eras héroe sacrificándose por la familia. Pero ambos solo estábamos representando roles que se esperaban de nosotros, ¿verdad? No era amor real, era transacción. Tú proveías dinero, yo proveía validación de que tus sacrificios valían la pena. La percepción era devastadoramente precisa y completamente retorcida simultáneamente. Sí, había fallado en estar presente emocionalmente. Sí, había convertido la paternidad en serie de transacciones. Yo trabajo, tú estudias, yo pago, tú tienes éxito. Pero reducir toda nuestra relación a eso, negar cualquier amor genuino que existió, eso era revisión cruel de historia que habíamos compartido. ¿Y Clara? Pregunté. ¿Tu madre? ¿También la veías como transacción? Mamá era diferente. Ella al menos intentaba. Incluso cuando estaba en silla de ruedas, incluso cuando el dolor era tan malo que apenas podía hablar, intentaba preguntarme sobre mi día, sobre la escuela, sobre mis sentimientos. Tú solo preguntabas sobre mis calificaciones, porque tus calificaciones eran futuro, eran camino fuera de pobreza que yo había vivido. Quería mejor vida para ti. No, querías que yo validara tus sacrificios. Querías poder decir mi hijo el abogado como prueba de que todo tu sufrimiento significó algo. Mi éxito era sobre ti, no sobre mí. Roberto intervino, su voz firme. Señor Sebastián, soy Roberto Méndez, el camionero que sus asesinos contratados intentaron usar para entregar a su padre. He estado escuchando esta conversación completa y tengo pregunta. ¿Tiene idea de cuántas personas su plan habría lastimado? Si Luis y Marco me hubieran matado también cuando descubrieran que no cooperaba, lo cual era posibilidad real, mi esposa Elena habría quedado viuda. Mis 2 hijos habrían perdido a su padre. ¿Alguna vez consideró daño colateral de su solución eficiente? ¿Quién es este? Sebastián sonaba confundido, furioso. Papá, ¿cuántas personas están escuchando esta llamada? Las suficientes para asegurar que enfrentes justicia por lo que hiciste. Roberto me salvó la vida. Me advirtió sobre tu plan en lugar de entregarme a tus asesinos. Él es más familia para mí que tú has sido en años. ¡Qué conmovedor!, dijo Sebastián con sarcasmo amargo. Encontraste familia sustituta. Felicidades. Espero que ellos puedan darte la validación emocional que claramente necesitas desesperadamente. Esto no es sobre validación, interrumpió nueva voz. Debía ser el detective Raúl Guerrero uniéndose a la llamada. Soy detective Raúl Guerrero de División de Homicidios. Señor Sebastián Morales, basándose en lo que he escuchado en esta conversación grabada, específicamente su admisión de contratar a Luis Vargas y Marco Sánchez para asesinar a su padre, su reconocimiento del motivo financiero relacionado con póliza de seguro de vida de 500,000 pesos y su confesión de pagar 30,000 pesos por el asesinato, tengo suficiente causa probable para emitir orden de arresto por conspiración para cometer asesinato. Le sugiero que se entregue voluntariamente a la estación de policía más cercana dentro de las próximas 2 horas. Esto es trampa, siseó Sebastián. Me engañaron para que dijera esas cosas. Fue bajo coacción emocional. Mi padre me provocó. Nada de esto es admisible en corte. Llamada fue grabada con consentimiento de al menos una parte, su padre, lo cual es legal en esta jurisdicción, respondió detective Guerrero calmadamente. Y sus declaraciones fueron voluntarias. Nadie lo amenazó. Nadie lo obligó. Usted eligió admitir que contrató asesinos. Esa es confesión válida. Necesito hablar con mi abogado. Por supuesto.
Tiene derecho a abogado, pero la orden de arresto se emitirá de todas formas. 2 horas, señor Morales. Después de eso, enviaremos oficiales a buscarlo. Y créame, es mucho mejor para usted entregarse voluntariamente que ser arrestado en su oficina frente a colegas y clientes. Papá, dijo Sebastián, su voz cambiando de nuevo, esta vez a tono suplicante que no había escuchado desde que era niño pequeño, pidiendo algo que realmente quería. Papá, por favor, no hagas esto. Podemos resolver esto de otra manera. Te pagaré de vuelta cada peso que alguna vez te di. Te ayudaré a encontrar lugar mejor para vivir. Podemos reconstruir nuestra relación. Solo retira la acusación. Dile a la policía que fue malentendido, que exageraste. Por favor. Era momento que había imaginado en algún nivel durante toda mi vida de padre. Mi hijo necesitándome desesperadamente, rogándome ayuda, finalmente mostrando vulnerabilidad en lugar de distancia fría. Pero el contexto lo hacía grotesco en lugar de gratificante. No me necesitaba como padre. Me necesitaba como rescatista conveniente de consecuencias de intentar asesinarme. No, dije simplemente. No voy a retirar nada. Intentaste matarme, Sebastián. Contrataste criminales para golpearme hasta la muerte y hacer parecer robo. No porque te lastimé directamente, no en autodefensa, sino porque me veías como solución a tu problema de dinero. Eso no es algo que padre perdona. Eso no es algo que debería quedar impune. Te arrepentirás de esto. La súplica se evaporó, reemplazada por amenaza. Tengo conexiones. Conozco abogados que te destruirán en corte. Haré que parezcas padre abusivo que empujó a su hijo a desesperación. Testificaré sobre cada defecto que tuviste, cada forma en que fallaste. Para cuando termine contigo, nadie te verá como víctima. Te verán como causa raíz de todo esto. Tal vez, dije, tal vez fui causa raíz. Tal vez mis fallas como padre te convirtieron en persona capaz de asesinato. Pero incluso si eso es verdad, no cambia el hecho de que tomaste decisión consciente de matarme. Esa decisión es tuya, Sebastián, no mía. Detective Guerrero, dijo Sebastián ignorándome ahora, hablando directamente al policía. Quiero inmunidad. Inmunidad completa a cambio de testificar contra el tiburón Salazar. Puedo darles información sobre sus operaciones de préstamos ilegales, sus conexiones con crimen organizado, todo. Vale más que procesarme por conspiración, que probablemente ni siquiera pueden probar más allá de duda razonable. Ya probamos más allá de duda razonable con su confesión grabada, respondió Guerrero secamente. Y en cuanto a testificar contra Salazar, ya tenemos 3 personas cooperando en esa investigación. No necesitamos su testimonio, pero aprecio que confirme que estaba involucrado con prestamista criminal. Eso es cargo adicional que agregaré a la orden de arresto. La línea quedó en silencio. Luego, los odio a todos, especialmente a ti, papá. Espero que estés feliz arruinando mi vida. No arruiné tu vida, Sebastián. Tú lo hiciste cuando decidiste que asesinarme era solución aceptable a tus problemas. Yo solo me aseguré de que enfrentaras consecuencias. Sebastián colgó sin otra palabra. Las 2 horas que siguieron a la llamada pasaron en borrón extraño de actividad. Detective Guerrero llegó a casa de Roberto junto con 2 oficiales uniformados. Tomó mi declaración formal, mientras la grabación de la conversación con Sebastián se transcribía palabra por palabra como evidencia oficial, y explicó que orden de arresto estaba siendo procesada a través del sistema judicial con velocidad inusual, dado la claridad de la confesión grabada y la naturaleza grave del crimen. Conspiración para cometer asesinato en primer grado de pariente consanguíneo, lo cual, según Guerrero, llevaba sentencia potencial de 25 a 30 años en este estado. Su hijo cometió error clásico, explicó Guerrero mientras revisaba documentos que necesitaba que firmara. Pensó que porque es abogado, podría hablar en su defensa, que podría manipular conversación para evitar incriminarse. Pero cuanto más inteligentes se creen, más hablan. Y cuanto más hablan, más se entierran. Esa grabación es evidencia de oro puro. Admite contratar a los asesinos, admite el motivo financiero, admite la cantidad que pagó, incluso admite su conexión con el tiburón. Cualquier fiscal podría ganar este caso con los ojos cerrados. A las 9:15 de la noche,
El teléfono de Guerrero sonó. «Guerrero», contestó, escuchando durante 30 segundos antes de que expresión satisfecha cruzara su rostro. «Entendido. Vamos en camino». Colgó y me miró directamente. «Su hijo acaba de entregarse en Estación Central. Está siendo procesado ahora mismo. Huellas digitales, fotografía policial, lectura formal de cargos. Habrá audiencia de fianza mañana por la mañana, donde fiscal argumentará que es riesgo de fuga dado su educación legal y recursos para potencialmente huir del país. ¿Quiere estar presente en la audiencia? No es requerido, pero muchas víctimas encuentran cierre al ver al acusado formalmente acusado. Quiero estar ahí», dije sin vacilar. «Quiero mirarlo a los ojos cuando enfrente lo que hizo». Roberto y Elena insistieron en acompañarme a la audiencia matutina en Juzgado del Centro. Roberto tomó día libre del trabajo. Elena preparó desayuno sustancial antes de salir porque nadie debería enfrentar algo así con estómago vacío. Y a las 8:30 de la mañana siguiente nos sentamos en galería pública de sala austera donde juez de pelo gris llamada Honorable Carmen Medina presidía sobre audiencias de fianza. Había docena de casos antes del de Sebastián, acusados de delitos menores principalmente, crímenes de drogas, robos, asaltos, y luego escuché nombre que había dicho miles de veces durante 38 años con amor, frustración, esperanza, decepción, pero nunca antes con horror puro. El Estado versus Sebastián Andrés Morales. Cargo: conspiración para cometer asesinato en primer grado. Sebastián fue escoltado desde puerta lateral por 2 guardias judiciales, vestido con overol naranja de cárcel en lugar de trajes de diseñador que normalmente usaba, sus manos esposadas al frente, su cabello despeinado como si no hubiera dormido, lo cual probablemente era cierto, dado que había pasado su primera noche en celda de detención, en lugar de en su cama cómoda en Casa Grande. Sus ojos escanearon la sala y se detuvieron cuando me vio sentado en primera fila. Roberto y Elena flanqueándome como guardaespaldas silenciosos. Por segundo vi algo cruzar su rostro. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? Pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por máscara de indiferencia profesional que probablemente había perfeccionado en años de práctica legal. El fiscal, mujer severa de 40 y tantos, llamada fiscal Ramírez, presentó argumentos para negar fianza. Su señoría, el acusado, es abogado con recursos financieros, conocimiento del sistema legal y conexiones que hacen de él riesgo de fuga significativo. Está acusado de contratar asesinos para matar a su propio padre con propósito de cobrar póliza de seguro de vida de 500,000 pesos. Tenemos confesión grabada donde admite el crimen en detalle. Este no es acusado que respetará condiciones de fianza o aparecerá en juicio si se le da oportunidad de huir. El Estado solicita que sea retenido sin fianza hasta juicio. El abogado defensor de Sebastián, hombre elegante que reconocí de bufete grande, donde Sebastián trabajaba, probablemente colega que aceptó representarlo por lealtad profesional o porque le debía favor, argumentó débilmente que Sebastián era miembro respetado de comunidad legal sin antecedentes criminales previos, que la supuesta confesión fue obtenida bajo circunstancias cuestionables, que merecía presunción de inocencia. Pero incluso él sonaba poco convincente, probablemente porque había escuchado la grabación y sabía que su cliente era culpable como el pecado. Jueza Medina escuchó ambos argumentos con expresión neutral antes de hablar. «Señor Morales, he revisado transcripción de la conversación grabada entre usted y su padre. Sus propias palabras constituyen admisión clara de haber contratado individuos para asesinar a su padre por ganancia financiera. La naturaleza del crimen, parricidio planeado, es particularmente atroz. Combinado con su educación legal que le da conocimiento superior de cómo evitar detección y potencialmente huir de jurisdicción, la Corte encuentra que representa riesgo de fuga inaceptable. Fianza es denegada. El acusado permanecerá bajo custodia hasta juicio. Siguiente caso. El mazo golpeó. Los guardias tomaron los brazos de Sebastián para escoltarlo de vuelta a celdas de detención. Pero antes de que pudieran moverlo, Sebastián se volvió hacia mí, sus ojos encontrando los míos a través de distancia de 3 metros que separaba galería pública de mesa de defensa.
Espero que esto te haga sentir mejor sobre ti mismo, dijo lo suficientemente alto para que todos en la sala escucharan. Destruir a tu único hijo, para probar un punto. No destruí nada, respondí, mi voz firme aunque mi corazón latía dolorosamente. Tú hiciste esto a ti mismo cuando decidiste que mi vida valía menos que 500,000 pesos. Orden en la corte, dijo jueza Medina secamente. Guardias, remueva al acusado. Sebastián fue llevado mientras yo observaba, sintiendo peso extraño de emociones contradictorias, alivio de que justicia estaba siendo servida, tristeza por hijo que había perdido no a la muerte, sino a algo peor, a sus propias decisiones moralmente bancarrotas, furia por traición que nunca podría perdonar completamente, y debajo de todo, pregunta persistente de si había contribuido a crear monstruo que mi hijo se había convertido a través de mis propios fracasos como padre. Afuera del juzgado, en escalones de concreto donde docenas de personas fumaban cigarrillos y discutían sus casos con abogados, Roberto puso mano firme en mi hombro. Hizo lo correcto, don Martín. Sé que duele. Es su hijo, su sangre, pero intentó asesinarlo. Eso no es algo que se perdona o se ignora. Lo sé, dije, pero saberlo intelectualmente no hace que duela menos. Elena me abrazó. Su abrazo maternal, algo que no había experimentado desde que Clara murió. Viene con nosotros. Nada de regresar a esa pensión horrible. Quedarse en nuestra casa el tiempo que necesite. Y vamos a ayudarlo a reconstruir, encontrar trabajo mejor, ahorrar para apartamento decente. Porque aunque perdió un hijo, ganó familia que realmente se preocupa por usted. Las siguientes semanas pasaron en serie de reuniones legales, deposiciones donde conté mi historia repetidamente a fiscales, construyendo caso contra Sebastián, sesiones con trabajador social asignado por corte para evaluar mi estado mental y situación de vida, entrevista con reportero de periódico local que había detectado historia y quería escribir artículos sobre abogado acusado de planear asesinato de padre por dinero de seguro. 6 meses después de la audiencia de fianza, donde vi a Sebastián ser escoltado de vuelta a celda de detención, me encontraba sentado en la misma sala de corte austera, ahora mucho más llena con reporteros, curiosos y espectadores atraídos por caso de alto perfil que los medios habían titulado El abogado parricida, esperando el veredicto del jurado que había deliberado durante 3 días después de juicio de 2 semanas, donde cada detalle horrible de la conspiración de Sebastián, para mí asesinarme había sido expuesto bajo luces brillantes del escrutinio público. Durante esos 6 meses, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado posibles cuando estaba viviendo en pensión barata, trabajando turnos nocturnos en bodega, sintiendo como si el mundo me hubiera olvidado completamente, excepto como fuente de ingresos ocasional para hijo que secretamente planeaba mi muerte. Roberto y Elena habían insistido en que me quedara con ellos no solo temporalmente, sino permanentemente, convirtiendo su habitación de huéspedes en mi habitación con nivel de cuidado y atención que me recordaba dolorosamente lo que familia verdadera debería sentirse, no transaccional, no condicional, sino basada en genuino afecto mutuo y respeto que no requería validación constante o pago. Roberto me había ayudado a encontrar trabajo mejor, todavía modesto, todavía manual, pero durante día en lugar de turnos nocturnos agotadores, en almacén de distribución, donde su primo era gerente, trabajo que pagaba 3 veces lo que había ganado en bodega de supermercado y que venía con beneficios básicos de salud que no había tenido en años. Elena me había llevado de compras para ropa apropiada. Había insistido en que comiera 3 comidas completas al día, en lugar de sobrevivir con sándwiches baratos y café instantáneo. Me había llevado a doctor para chequeo completo, que reveló presión arterial peligrosamente alta y principios de diabetes, irónico eco de la enfermedad que había matado a Clara, que ahora estaba siendo manejada con medicamentos que seguro proporcionaba. Físicamente, me sentía mejor de lo que había sentido en años. Emocionalmente, estaba procesando trauma de descubrir plan de asesinato de mi hijo con ayuda de terapeuta que Elena había encontrado, mujer de 60 años llamada doctora Silvia Torres, que se especializaba en trauma familiar.
y que me había ayudado a navegar sentimientos complejos sobre Sebastián sin ser consumido por culpa o furia. Pero nada de esa curación hacía que este momento fuera más fácil. Sentado en galería de corte, esperando escuchar si Jurado encontraría a mi único hijo culpable de intentar asesinarme, sabiendo que veredicto de culpabilidad significaría que Sebastián pasaría décadas en prisión, que cualquier posibilidad microscópica de reconciliación eventual sería destruida permanentemente. Roberto estaba sentado a mi derecha, Elena a mi izquierda, sus presencias como anclas manteniéndome conectado a tierra mientras puerta de sala de deliberación del jurado se abría y 12 hombres y mujeres que habían escuchado cada palabra del juicio archivaban de vuelta a sus asientos con expresiones cuidadosamente neutrales que no revelaban nada sobre su decisión. El juicio mismo había sido experiencia surrealista de escuchar historia más privada y dolorosa de mi vida. Mi fracaso como padre, la enfermedad de Clara, la distancia emocional entre Sebastián y yo, mis múltiples trabajos que significaron ausencia física constante durante infancia de Sebastián, ser diseccionada y analizada por extraños en trajes caros que convertían tragedia humana en argumentos legales técnicos. El equipo de defensa de Sebastián había construido exactamente la narrativa que él había amenazado durante nuestra llamada telefónica, pintarme como padre emocionalmente ausente y abusivo que había empujado a Sebastián a punto de quiebre psicológico a través de años de negligencia, que la supuesta conspiración de asesinato era realmente cry de ayuda de hombre desesperado que había sido condicionado desde infancia para ver relaciones solo en términos transaccionales, porque eso era lo que yo había modelado. Señoras y señores del jurado, había argumentado abogado principal de defensa, hombre llamado licenciado Fernández, con cabello plateado perfectamente peinado y voz que goteaba con descendencia calculada. Durante sus alegatos finales, mi cliente Sebastián Morales no es monstruo, es víctima. Víctima de padre que trabajaba 3 empleos, no porque tenía que, sino porque eligió hacerlo, porque eligió dinero sobre presencia emocional, porque eligió poder decir, proveo financieramente, sobre poder decir, estoy ahí para ti emocionalmente. Escucharon testimonios sobre cómo Sebastián, a edad de 14 años, tuvo que cuidar a madre inválida porque su padre estaba trabajando turno nocturno en gasolinera. 14 años inyectando insulina, cambiando sábanas, escuchando a su madre llorar de dolor mientras su padre estaba ausente. ¿Qué hace eso a psique de niño? ¿Cómo afecta su capacidad de formar relaciones saludables, de procesar estrés, de tomar decisiones bajo presión extrema? Había continuado durante 45 minutos, tejiendo narrativa donde yo era villano y Sebastián era víctima desafortunada de mi negligencia parental, donde su decisión de contratar asesinos era resultado directo de condicionamiento psicológico que yo había infligido. La fiscal Ramírez había destrozado metódicamente ese argumento en su refutación. El abogado defensor quiere que sientan lástima por Sebastián Morales. Quiere que vean a niño de 14 años cuidando a madre enferma y olviden al hombre de 38 años que contrató criminales para golpear a su padre de 64 años hasta la muerte. Sí, Martín Morales no fue padre perfecto. Ningún padre es perfecto. Pero trabajar múltiples empleos para mantener techo sobre cabeza de tu familia y pagar medicamentos de esposa moribunda no es abuso, es sacrificio, y ese sacrificio no justifica asesinato. Ella había reproducido la grabación completa de mi conversación telefónica con Sebastián, haciendo que Jurado escuchara con sus propios oídos mientras mi hijo admitía contratar a Luis Vargas y Marco Sánchez, admitía pagar 30,000 pesos por el asesinato, admitía su lógica fría de que mi muerte era solución eficiente a sus problemas financieros. Escuchen sus palabras, había insistido fiscal Ramírez. Tu vida ya terminó efectivamente, la mía apenas está comenzando. Eso no es hombre traumatizado actuando bajo estrés psicológico. Eso es hombre haciendo cálculo deliberado, racional, sobre valor relativo de vidas humanas. Su propia vida vale más que la vida de su padre. Entonces, la muerte del padre
Es precio aceptable para resolver problemas financieros del hijo. Esa es lógica de asesino, no de víctima. Luis Vargas y Marco Sánchez, los dos criminales que Sebastián había contratado, habían testificado como testigos del Estado después de aceptar acuerdos que reducían sus propios cargos de conspiración para cometer asesinato a complicidad menor, a cambio de testimonio completo y honesto contra Sebastián. Luis, hombre de 35 años con antecedentes de asalto y robo, había descrito con detalle clínico cómo Sebastián los había contactado a través de intermediario, cómo había proporcionado fotografías mías y horario detallado de mi rutina nocturna, cómo había especificado exactamente cómo quería que el trabajo fuera ejecutado. Golpéenlo lo suficientemente fuerte para asegurar que no sobreviva, pero háganlo parecer robo violento que salió mal. Y asegúrense de que el camionero que lo lleva al trabajo no sea lastimado a menos que sea absolutamente necesario. No quiero cargos de asesinato de testigos, además de todo lo demás. Sebastián Morales alguna vez expresó remordimiento sobre lo que les estaba pidiendo hacer, había preguntado fiscal Ramírez. No, había respondido Luis. Habló de ello como si estuviera contratándonos para trabajo de construcción, muy profesional, muy impersonal. Cuando le pregunté si estaba seguro, porque asesinar pariente es algo grande, ¿sabe? Solo dijo que su padre era viejo y que de todas formas probablemente moriría en próximos años. Entonces estábamos solo acelerando lo inevitable. Roberto también había testificado, describiendo su amistad conmigo, los sándwiches que le traía cada noche como gesto de gratitud, cómo Luis y Marco lo habían contactado con oferta de 5,000 pesos por información sobre mi rutina, cómo había fingido cooperar mientras secretamente me advertía y reunía evidencia. Don Martín es buen hombre, había dicho Roberto con voz que temblaba con emoción. Hombre decente que pasó por tragedias, inundación que destruyó su casa, rechazo de su hijo cuando necesitaba ayuda, y nunca se volvió amargado o cruel. Trabajaba duro, era cortés, agradecido por cualquier bondad pequeña, y su propio hijo lo veía como problema que necesitaba eliminarse. Eso me enfermó entonces y me enferma ahora. Yo había testificado durante 2 días completos, primero bajo examinación directa de fiscal Ramírez, donde conté historia completa, mi matrimonio con Clara, su enfermedad, criar a Sebastián solo mientras trabajaba múltiples empleos, la distancia emocional que creció entre nosotros durante años, la inundación, el rechazo de Sebastián, mis meses de lucha sobreviviendo apenas, el paquete misterioso en el mercado, descubrir que Sebastián había contratado asesinos, la llamada telefónica grabada, y luego bajo contraexaminación brutal del licenciado Fernández, que pasó 6 horas tratando de retratarme como padre negligente, emocionalmente ausente, abusivo, que había causado trauma psicológico de Sebastián. Señor Morales, había preguntado Fernández, con tono de fiscal interrogando criminal. ¿Cuántos eventos escolares de su hijo asistió durante sus años de primaria? No lo recuerdo exactamente. ¿10? ¿5? ¿Alguno? Asistí cuando podía, pero trabajaba 3 empleos. No siempre era posible. ¿Cuántas veces le dijo a Sebastián te amo durante año promedio? No llevaba cuenta de eso. ¿Alguna vez tuvo conversación con Sebastián sobre sus sentimientos? ¿Sus miedos sobre enfermedad de su madre? ¿Sus ansiedades sobre futuro? Hablábamos, pero Clara manejaba principalmente esas conversaciones. Yo estaba ocupado, había repetido Fernández, dejando palabra colgar como acusación. Demasiado ocupado para ser padre emocional, pero no demasiado ocupado para exigir que Sebastián obtuviera calificaciones perfectas, ¿correcto? No demasiado ocupado para presionarlo sobre su desempeño académico. Quería que tuviera mejor vida. Quería que validara sus sacrificios, que le hiciera sentir que su ausencia valió la pena. Usó a su hijo como trofeo para compensar sus propios fracasos como esposo y padre. Objeción. Fiscal Ramírez había saltado. Argumentativo. Asume hechos no en evidencia. Sostenida, había dicho juez presidiendo el caso. Licenciado Fernández, formule preguntas apropiadas. Pero el daño estaba hecho. Fernández había pintado cuadro de mí como padre terrible, y aunque nada de eso justificaba asesinato, sabía que algunos jurados podrían ver matices,
Podrían ver a Sebastián como víctima de mi negligencia, tanto como yo era víctima de su plan de asesinato. Ahora, 6 meses después de todo ese testimonio, después de semanas de argumentos y evidencia y drama de sala de corte, el jurado había alcanzado veredicto. El presidente del jurado, hombre de 60 años con lentes y expresión seria, se puso de pie cuando juez pidió su decisión. En caso del Estado versus Sebastián Andrés Morales, en cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, ¿cómo encuentra el jurado? Lo encontramos culpable, su señoría. La sala estalló en murmullos. Sebastián, sentado en mesa de defensa entre sus abogados, se hundió visiblemente, sus hombros cayendo como si cuerdas que lo habían mantenido erguido hubieran sido cortadas. No me miró, no miró a nadie, solo fijó mirada en mesa frente a él. «Orden», dijo el juez golpeando mazo. «¿Hay cargos adicionales?» «Sí, su señoría. En cargo de contratación de criminales para cometer acto ilegal, lo encontramos culpable. En cargo de fraude de seguros mediante intento de asesinato, lo encontramos culpable. 3 veredictos de culpabilidad. Sebastián enfrentaba 25 a 30 años en prisión estatal cuando sentencia fuera pronunciada en 6 semanas. Afuera de la sala de corte, reporteros me rodearon con micrófonos y cámaras, gritando preguntas. ¿Cómo se siente sabiendo que su hijo pasará décadas en prisión? ¿Alguna vez perdonará a Sebastián? ¿Cree que sus propias acciones como padre contribuyeron a lo que hizo? Roberto y Elena me protegieron, creando barrera humana mientras nos abrimos paso hacia escaleras. Pero antes de bajar, me detuve y me volví hacia cámaras. Tenía algo que decir, algo que había estado procesando con Dra. Torres durante meses. Sebastián tomó decisión de contratar asesinos para matarme, dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas que sentía formándose. Esa decisión fue suya, no mía. Sí, fui padre imperfecto, trabajé demasiado, estuve ausente emocionalmente, no le di tiempo o atención que merecía durante infancia. Esas son mis fallas, y vivo con ellas cada día. Pero esas fallas no justifican asesinato. Muchas personas tienen padres imperfectos. La mayoría no crece para contratar asesinos. Sebastián hizo elección consciente, calculada, y ahora enfrenta consecuencias de esa elección. No siento alegría por su condena. Siento tristeza profunda por vida desperdiciada, por potencial nunca realizado, por relación padre-hijo que nunca fue lo que debió ser. Pero también siento alivio de que justicia fue servida, que mi vida fue valorada por sistema legal, incluso si no fue valorada por mi propio hijo. «¿Qué hará ahora?», gritó reportera. «Viviré», respondí simplemente. «Con familia verdadera, no sangre sino personas que eligieron amarme sin condiciones. Roberto y Elena Méndez me salvaron la vida y me dieron hogar cuando mi propio hijo me rechazó. Ellos son mi familia ahora, y voy a pasar resto de mis días siendo clase de persona que merezca esa bondad». 6 semanas después, en audiencia de sentencia, el juez sentenció a Sebastián a 28 años en prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional, durante 22 años. Sebastián tendría 66 años, mi edad actual, cuando fuera elegible para libertad condicional. El juez pronunció palabras duras. «Señor Morales, usó su educación legal y inteligencia no para servir justicia, sino para planear crimen atroz contra su propio padre. Traicionó no solo a su familia, sino a profesión legal. Merece cada día de esta sentencia». Sebastián finalmente me miró cuando guardias lo escoltaron fuera de sala. Nuestros ojos se encontraron por último tiempo. No vi arrepentimiento, no vi amor, solo vacío. Y en ese momento entendí, el hijo que había criado, o pensaba que había criado, probablemente nunca había existido realmente. Había sido ilusión que ambos habíamos mantenido por diferentes razones. Yo porque necesitaba creer que mis sacrificios habían significado algo. Él porque necesitaba mantener apariencias sociales de familia funcional mientras esperaba día en que ya no me necesitara. Ahora, 2 años después de esos eventos, vivo en apartamento pequeño pero acogedor que alquilo a 3 cuadras de casa de Roberto y Elena. Todavía trabajo en almacén de distribución. Todavía ceno con Roberto y Elena 3 noches por semana. Sus hijos adultos, Carlos y Ana, me tratan como abuelo honorario.
Traen a mis nietos honorarios a visitarme. He construido vida que no tenía antes, amigos reales, conexiones genuinas, propósito que va más allá de simplemente sobrevivir. Sebastián me escribió una carta desde prisión hace 6 meses. No la abrí durante semanas. Cuando finalmente lo hice, contenía no disculpa, sino lista de quejas sobre condiciones carcelarias y solicitud de que depositara dinero en su cuenta de comisario para que pudiera comprar artículos básicos. La carta no mencionaba su intento de asesinarme, no mencionaba arrepentimiento, solo necesidad, otra transacción donde yo era útil solo como fuente de recursos. No respondí y no depositaré dinero. Esa relación terminó, no con explosión dramática, sino con reconocimiento tranquilo de que algunas cosas simplemente no pueden repararse. Pero encontré algo mejor. Encontré familia elegida, personas que me aman no por obligación, sino por elección genuina. Y eso, resulta, vale más que sangre alguna vez valdrá. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje doloroso, pero finalmente esperanzador, a través de traición familiar y redención inesperada. Soy Martín. Tengo 66 años, y lo que acabas de escuchar es la historia más devastadora y más hermosa de mi vida. Cómo descubrí que mi hijo quería asesinarme y cómo extraños bondadosos se convirtieron en familia verdadera que salvó mi vida. Ahora necesito pedirte 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal. Presiona ese botón rojo. Historias como la mía necesitan ser contadas para recordarnos que familia no siempre es sangre, que bondad de extraños puede salvar vidas y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Segundo, dale like a este video. Ese simple gesto me dice que la historia de mi supervivencia resonó contigo, que entiendes que las conexiones humanas más pequeñas, como compartir sándwich con camionero, pueden tener impacto más profundo que décadas de relaciones de sangre. Tercero, baja a los comentarios y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos ves? Escribe saludos desde tu ciudad. ¿Qué momento de la historia te impactó más? ¿El paquete misterioso? ¿Descubrir el plan de Sebastián? ¿La bondad de Roberto y Elena? ¿Has experimentado traición familiar? No des detalles si es demasiado personal, pero si esta historia te ayudó a procesar algo similar, compártelo. ¿Crees que familia elegida es más fuerte que familia de sangre? Si esta historia te conmovió, compártela. Envíala a alguien que necesita recordatorio de que bondad existe en el mundo, a alguien que está luchando con traición familiar, a cualquiera que necesita saber que nunca es demasiado tarde para encontrar familia verdadera. Durante 6 meses después de inundación, pensé que mi vida había terminado. Mi casa destruida, mi hijo rechazándome, trabajando a los 64 años solo para sobrevivir. Y luego descubrí que ese mismo hijo había contratado asesinos para matarme. Podría haberme rendido. Podría haber dejado que esa traición me destruyera completamente. Pero Roberto y Elena me mostraron que todavía había personas buenas en el mundo, que todavía había razones para vivir, que familia verdadera te encuentra cuando más la necesitas. Si estás pasando por traición familiar o de cualquier tipo, si sientes que el mundo te ha abandonado, si piensas que ya no tienes propósito, recuerda mi historia. Recuerda que camionero extraño me salvó cuando mi propia sangre quiso matarme. Recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y si eres persona que ve a alguien luchando, alguien mayor esperando en parada de autobús, alguien trabajando duro solo para sobrevivir, alguien que necesita ayuda, sé como Roberto. Detén el camión, ofrece ayuda, acepta el sándwich que ofrecen como gratitud, porque nunca sabes cuándo ese gesto simple de bondad salvará vida. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por honrar mi supervivencia, quedándote hasta el final. Aviso legal importante. Esta es una historia completamente ficticia, creada exclusivamente con fines de entretenimiento. Todos los personajes, nombres, lugares, eventos y situaciones son producto de la imaginación y no representan personas reales, eventos reales o situaciones reales. Cualquier similitud con personas vivas o fallecidas, eventos actuales o lugares reales es pura coincidencia.